Hola, de nuevo. Nos vemos en este video 2 que es de la unidad 2 del Diplomado en Educación Musical, del módulo Musicoterapia en la Educación Musical. Bueno, en este pequeño videíto vamos a ver los fundamentos teóricos de musicoterapia, el concepto de musicoterapia en educación musical y todo lo que son las prácticas que se llevan a cabo con musicoterapia, ¿no? También vamos a ver la música como conducta humana. Aquí vamos a ver sobre lo que son los tipos de música adecuada, ¿no? El origen de la psicoterapia para poder ayudar en lo que es en la musicoterapia y los métodos y técnicas en musicoterapia que se utilizan, que ya les hablé en el anterior video, solo que ahora los vamos a ahondar un poquito más, ¿no? Entonces, entre los fundamentos teóricos en musicoterapia está el modelo conductista, ¿no? Que en el modelo conductista se aplica solo conductas, eh, se aplica solo para las conductas que son socialmente significativas, ¿no? Que se ayuda para que mejoren las conductas de los pacientes, como ser, por ejemplo, esto de la hiperactividad, ¿no? Y se utilizan eh, el estímulo como señal auditiva, que es la música, en actividades rítmicas, para alterar las conductas motrices y verbales, ¿no? En lo que es la marcha, en lo que es la danza, el ritmo, como en la estructura de la música se utiliza para poder ayudar de una manera continuada y estructurada para establecer un buen estímulo en el aprendizaje, ¿no? Mejora la discriminación auditiva, las habilidades sociales, se refuerza con la música como un estímulo positivo, por ejemplo, en personas con discapacidades. Luego está el modelo psicoanalista, que es tanto para establecer comunicación, en donde no hay lo verbal, ¿no? Entonces la palabra vale, el canto es lo que ayuda, ¿no? También lo que es lo que hablan mientras estamos haciendo la terapia. Entonces, aquí entra también lo que se habla sobre la comunicación verbal y la comunicación no verbal. La comunicación verbal es un 25% de nuestra vida y la comunicación no verbal es casi un 75%. Entonces, nuestras actitudes, nuestra forma de vestirnos, cómo nos vemos, eso es lo que decimos al mundo, eso es lo no verbal de nuestra comunicación, cuando hacemos señas, como así, ¿no? Entonces también como cuando bailamos, cuando escuchamos música, eso es parte de lo no verbal. Hay otro modelo que se llama el modelo Benenson, que está basado en un principio muy importante llamado identidad sonora, en el cual se resume la noción de la existencia de un sonido y un conjunto de sonidos que hay un movimiento interno, que es un fenómeno del sonido interno, que es la identidad sonora. La identidad sonora es un elemento dinámico que posee toda la fuerza de presión pasada, presente y futura, es atemporal, ¿no? Son diferentes sonidos que uno recoge para poder tener una apreciación musical de todos los géneros musicales. Hay una identidad sonora universal, una identidad sonora gestáltica, cultural, complementaria y grupal. La universal, por ejemplo, son todos los sonidos que recogemos de todas las partes, de zonas tropicales, zonas frías, el latido del corazón, el latido el sonido del agua, los sonidos de la respiración. El iso gestáltico, identidad sonora gestáltica, contiene en el inconsciente las energías sonoras que se producen desde el momento de la concepción. Es decir, ahí el sujeto percibe todas las sensaciones elementales, ¿no? En su totalidad. Los sonidos del ambiente, los sonidos del doctor, de su mamá, ¿no? La identidad sonora cultural está formada por movimientos energéticos sonoro-musicales que forman a partir del nacimiento también y que son sonidos del ambiente, ¿no? La identidad sonora grupal está íntimamente ligada al esquema social, ¿no? A lo que integra. Y ahí están todo lo que es lo cultural y lo étnico de las personas, ¿no?
ahí está la música del folclore y todo eso, ¿no? Dentro de esto se da que eso de la música y los instrumentos musicales se llaman el objeto intermediario. Este objeto intermediario nos ayuda a que podamos transmitir una comunicación, eh, podamos ver que esta comunicación es real y concreta, eh, podemos también ayudar a identificar esta comunicación con los instrumentos musicales, el sonido, que son considerados como objetos intermediarios para así poder tener un elemento que se llama el principio del objeto integrador, que eso es ayuda a la persona para que pueda integrar todos los sonidos que recoge mientras está interpretando los instrumentos musicales, está apreciando la música, ¿no? Hay otro modelo que es el Nordhoff-Robbins y que está dentro de la psicología humanista, que es que bueno, aquí eh, se establece que en la terapia hay una capacidad de elección, por lo que el paciente no es un espectador, sino un participante de su vivencia para poder tener para que pueda ser terapéutica la situación, ¿no? La sesión. Por ejemplo, aquí la técnica puede ser explorativa para descubrir las posibilidades y limitaciones del niño, consistente para mantener el contacto creado, asistir de apoyo al niño, flexible, dar cabida a todas las posibilidades de respuesta y potencial y desarrollar nuevas para poder que el niño surja, para que pueda seguir adelante en sus cosas, ¿no? También hay un desarrollo integrativo que la música personaliza y elabora la capacidad de respuesta para intensificar la relación entre el facilitador de musicoterapia y el paciente, ¿no? Um, Aquí también se da lo que es la improvisación y el niño puede improvisar y tener una capacidad para poder interpretar la música también de una manera libre, ¿no? Entonces hay varios de estos, ¿no? Por ejemplo, la libertad rítmica del niño de una manera inestable, ¿no? Que puede ser una excesiva reacción y pérdida de control cuando se está tocando un instrumento, cuando se está cantando. Otra es la libertad rítmica limitada, que está determinada por el deterioro en el desarrollo. Por ejemplo, si no escucha al niño bien, tampoco va a poder expresarse bien, ¿no? Y así varios de estos elementos que están acá en el PDF para que ustedes lo lean. Lo que les hablaba también esto del contexto no verbal, ¿no? El contexto verbal y no verbal. En el contexto no verbal se da una comunicación dinámica entre infinitos elementos, códigos, lenguajes, mensajes que impactan y estimulan el sistema receptivo global, la vista, el tacto, el oído y finalmente el oído, ¿no? El contexto no verbal se origina en esto de lo que es la comunicación intrauterina entre la madre y el niño. Entonces, nosotros tenemos una comunicación no verbal con nuestro entorno de un 75%, como les decía, y es tan importante que ahí entra la música, entran los gestos, entra lo inconsciente también. Entonces, cuando uno elabora y interpreta música, hace canciones y eso, se genera estas cosas del inconsciente para que puedan salir y se puedan movilizar, ¿no? Y se puedan trabajar para que haya una actividad terapéutica, ¿no? Um, Se podría decir también que el lenguaje verbal se transmite de manera consciente, ¿no? Es lo que se dice, lo expresado, ¿no? El no verbal en gran medida se transmite de manera inconsciente, se refiere a las expresiones naturales o aprendidas, sociales del cuerpo, ¿no? Está formado las expresiones del rostro, las posturas, los movimientos del cuerpo, la cabeza, las piernas, los tics también están ahí, la sudoración, la respiración, los sonidos de la digestión, ¿no? El vestuario, el peinado. Entonces, en lo no verbal tenemos que poner mucho énfasis
no verbal, porque es donde nosotros vamos a poder intervenir, ¿no? Entonces, lo que siempre yo digo en mis talleres es que nosotros necesitamos observar muy bien a las personas con las cuales vamos a trabajar, porque para que veamos su no verbal, ¿no? Y de ahí podemos ver si está triste, deprimido, alegre o con ganas, sin ganas, ¿no? Entonces, mediante esto se puede ver que la música como instrumento terapéutico es una salida para el aislamiento. La música es un objeto trascendente, particularmente movilizante, que ayuda a significar, ¿no? a producir bienestar y placer en la presencia de las personas. Entonces, ayuda de por sí cantar, de por sí hacer música, ayuda a salir del aislamiento, a dejar de estar deprimido y estimula, claro, por su sensibilidad a la creatividad, la capacidad de la comunicación, la inteligencia. Eh, entonces, hay dos tipos de funciones, ¿no? La función musical receptiva y la función musical expresiva. En la, musico, en la función musical receptiva es donde uno, si uno se da cuenta, la música es energía. Entonces, cuando nosotros ponemos música, hacemos música, la música mueve, vigoriza, conmueve, ¿no? Produce una acción concreta, ¿no? Esto es una fuente como de calor, como inflamación, como fuego. Entonces se comporta como algo, como una flecha, como un proyectil, así que cuando ponemos música y cambia el entorno, ¿no? La función musical expresiva, que es la experiencia musical más plena, en la cual involucra la forma de producción, ¿no? O expresión musical. Es lo que les hablaba cuando el hacer de la música, ¿no? Hacer música también produce esto de energía, ¿no? Puede ser direccional y hasta consciente, ¿no? Eh, y en general es tan interesante esto que la música es percibida por sí misma, por las otras personas, como un alimento, una energía, una comunicación, ¿no? Por eso la música moviliza, ¿no? Y hasta por eso, también como les hablaba, la música es un lenguaje, es un mensaje, es un diálogo, es una comunicación para que establezcamos también un vínculo, ¿no? Por eso que la música acoge, la música afectuosamente te rodea, ¿no? Por eso ayuda en esto de las situaciones de aislamiento. En educación musical, entrando ya más a lo que es el tema de la educación musical, um, hay que hacer una diferencia entre musicoterapia y educación musical. Algunos autores hacen estas diferencias y bueno, les voy a dar algunos de estos ejemplos. En educación musical la música se usa como un fin en sí mismo, pero en la musicoterapia la música se usa como un medio para producir cambios. En educación musical tenemos un proceso cerrado e instructivo que está basado en un currículo. En musicoterapia el proceso abierto es experimental, interactivo y evolutivo. En educación musical los contenidos se dividen en temas, mientras que en musicoterapia son dinámicos y se van creando a largo en el proceso, ¿no? En educación musical no se consideran evaluaciones iniciales y previas. En musicoterapia se tienen muy en cuenta la valoración inicial y evalúa según los objetivos dinámicos que han sido fijados en la valoración previa. O sea, quiere decir, los objetivos que nos hemos puesto en musicoterapia tienen un valor. En educación musical, el encargado es un profesor y en musicoterapia es un facilitador, musicoterapia o terapeuta. En educación musical, la relación se establece entre el profesor y alumnado, mientras en musicoterapia la relación se establece entre musicoterapeuta y cliente, creando una alianza terapéutica, ¿no? Algunas de las similitudes entre educación musical y musicoterapia es donde ambas usan la música como elemento de trabajo fundamental. Ambas usan la música como lenguaje y medio de comunicación. Ambas establecen una relación interpersonal entre el educador o musicoterapeuta y el alumnado cliente.
Ambas proponen un objetivo a cumplir. Ambas usan un proceso sistemático, es decir, tienen intencionalidad, organización y regularidad. Y ambas también producen ejecuciones musicales. La educación musical tiene como objetivo principal la enseñanza de la música, es decir, durante las clases, ¿no? Los niños aprenden a tocar instrumentos, leer notación musical y desarrollar las habilidades musicales. El educador evalúa el progreso de las clases en el cual ve el aprendizaje de estas habilidades, que el niño aprenda la música. Si bien es cierto que el educador musical busca como fin último el desarrollo integral del ser humano, sus objetivos inmediatos son siempre la enseñanza y la teoría de la música. Entonces, hay una diferencia que tendríamos que establecer, que la música como entrenamiento y en la musicoterapia es el objetivo que nos vamos a poner, ¿no? En educación musical un objetivo y en musicoterapia este otro objetivo. Claro que, como ya dijimos, digamos que el objetivo de la musicoterapia tiene que ser terapéutico, ¿no? O sea, eh, aplicado a cada niño, adaptado, modificado, para que la música tenga un efecto terapéutico, estimular, ayudar en la conducta, para que pueda expresar sus emociones y también aprender a tocar un instrumento con los instrumentos, estimular a que aprenda a tocar un instrumento, también a estimular en lo que es la realización de ejercicios de matemática, a mejorar su lenguaje, a que aprenda a hablar, ¿no? Um, las áreas de práctica de la musicoterapia son varias. Por ejemplo, en lo educativo son las aplicaciones de la música que tienen objetivos del aprendizaje, que tienen, por ejemplo, en la educación musical, ayuda a poder que la persona pueda estimularse en lo motriz, ¿no? Aprender ciertas conductas, ciertas cosas, ¿no? En la enseñanza, que son las aplicaciones de la música o musicoterapia, que tiene objetivos eh, personales en lo que es eh, la música adaptativa, la enseñanza musical terapéutica, musicoterapia educativa, psicoterapia musical educativa. En lo conductual, por ejemplo, la musicoterapia está ligada en cuadros individuales, en variedad de comportamientos, para ayudar de manera conductista o de manera musical conductista para que elabore ciertas conductas que establezcan comunicaciones mucho menos violentas, que les ayuden, ¿no? Y así, por ejemplo, también en lo que es lo médico, ¿no? La aplicación de la música o la musicoterapia en la prevención de algunas cosas. En medicina también, en pre y posoperatorios, para que se relajen, para liberar de la ansiedad, del dolor. Mm, los niveles de práctica en musicoterapia se dan, por ejemplo, el nivel auxiliar, con los propósitos no terapéuticos de la música, para poder estimular ciertas conductas o ciertos tipos de emociones, ¿no? A nivel aumentativo, para que la música realce los tratamientos, ¿no? Que se hacen con las personas. A nivel intensivo, que el rol sea de un tratamiento al cliente con musicoterapia y resulte en cambios significativos, ¿no? En la situación del paciente o el cliente o la persona para que pueda salir de estos problemas emocionales, ¿no? Los niveles de terapia que son con varias prácticas y estas prácticas ayudan, por ejemplo, en el nivel educativo a, a personas o a alumnos, niños discapacitados, para que entren al encuadre escolar, ¿no? Puedan leer, escribir, expresarse, eh, también
como las necesidades educativas, como tareas para realizar, para que puedan ellos mejorar su aprendizaje, eh, en las, para que, por ejemplo, los pacientes minusválidos puedan crecer evolutivamente en las áreas sensoromotriz, cognitiva, interpersonal. Y estas, yendo más también a las áreas de aplicación en musicoterapia, tienen una variedad de aplicaciones. Se puede utilizar en lo que es la psicosis, el autismo, enfermedades psicosomáticas, neurosis, geriatría, bulimia, anorexia, discapacidades motoras, discapacidades sensoriales, rehabilitaciones físicas, emocional, mental, espiritual, drogadicción, embarazos, VIH, depresión, tristezas, enfermedades terminales, cirugías, posoperatorios, preoperatorios, terapias intensivas, ¿no? Bueno, y a las personas que sienten la capacidad, sienten la necesidad de estar saludables, como reducir el estrés, en el apoyo en el parto en las mujeres, estimular la creatividad, uh, disminuir la ansiedad, elevar la autoestima, ¿no? En los niños también, ¿no? Para tratar los trastornos específicos del lenguaje, alteraciones del habla, dificultades en el aprendizaje, problemas de conducta y emocionales, como hablábamos, trastornos profundos en el desarrollo, con niños autistas, niños con deficiencias mentales, con baja autoestima, eh, en cuidados paliativos también. Eh, entonces, también como lo que estamos viendo en la relación de musicoterapia con educación musical, podríamos ayudarles en las dificultades en el aprendizaje, como hablamos, problemas de conducta, trastornos profundos, niños con deficiencias mentales, ¿no? Entonces, la música tiene un papel en la conducta humana porque nos ayuda a generar energía, a generar un amplio abanico de respuestas que pueden ser inmediatas, pueden ser diferidas, voluntarias, involuntarias, ¿no? Entonces la música es un ente socializador, es un ente que nos ayuda a movilizar, ¿no? Eh, porque la música produce, el sonido de la música produce una musicalización en la persona, impregna interiormente y deja su huella y su paso en la persona, ¿no? Para que la persona a- luego pueda escuchar y producir música desde un determinado actitud para que esto deje de hacerla temerosa o hiperactiva o muy pasiva o sin autoestima, ¿no? Creándole una forma activa, una expresión que conforma un discurso no verbal y verbal que la persona sea más saludable, ¿no? Y tienda a una salud mental mucho más eficiente, ¿no? Entonces, hay muchos efectos que tiene la musicoterapia sobre las personas, ¿no? Entonces, eh, puedo hablar de algunas conclusiones que han tomado muchos profesionales sobre los diferentes investigaciones de qué hace la música, qué efectos tiene la música sobre las personas, ¿no? Por ejemplo, la música ha sido empleada en la escuela como ayuda a la adquisición de conocimientos. La música ejerce un atractivo especial en los niños y se utiliza adecuadamente para que los niños recuerden ciertas situaciones, ¿no? Empleando la música. Por ejemplo, se usa la música para que ellos puedan acordarse de ciertas historias o cuentos, ¿no? Eh, la música penetra de una manera en cual se graban las situaciones, ayuda a captar los matices, ¿no? Emotivos y bellos de las situaciones en los hechos. Por ejemplo, ni siquiera la fotografía, ni el dibujo, ni la poesía pueden hacer de este efecto en las personas. Como les decía, yo si escucho una música del pasado, me hace recordar unos momentos o momentos tristes, ¿no? Eso es lo que ayuda a estos matices, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto de que la música se utiliza para la adquisición de conocimientos,
es, si yo pongo algún tema musical o alguna relacionado con un conocimiento, aumenta el interés por el tema, ¿no? Si yo pongo juegos y música, crea un clima de asombro, de sorpresa, enlaza la necesidad de lo maravilloso que el niño experimenta con lo expuesto, ¿no? Graba profundamente en la memoria el tema explicado, ¿no? Entonces yo pongo música y puedo explicar un tema y ellos entienden muy bien, ¿no? Es atractiva para el aburrimiento, ¿no? Ponemos música y ya la gente deja de aburrirse, ¿no? Actúa como un modo de juego mental, ¿no? Si yo pongo música, también puedo decir que, a ver, si ahora voy a poner esa música y quisiera que se imaginen un cuento, ¿no? Entonces eso estimula la creatividad, estimula a la imaginación. También la música ayuda para que se pueda convertir en una profesión. Uno puede ser músico, ¿no? También ayuda a enriquecer la vida emocional, ¿no? A- ayudándole a profundizar en su mundo emocional y el de los demás, ¿no? Ponemos música y le preguntamos qué ha sentido, ¿no? Me he sentido triste o me ha asustado la música, ¿no? Hay diferentes tipos de música, ¿no? Para poder intervenir en estas situaciones. Por ejemplo, la música descriptiva de realidades físicas y humanas, ¿no? De realidades físicas pueden ser agentes atmosféricos, música de países, música del cosmos, música de accidentes geográficos como terremotos, volcanes, música descriptiva como las humanas, música de las emociones como música alegre, triste, de hechos históricos, ¿no? En el PDF yo les pongo, que tienen ahí de la unidad 2 les pongo una discografía de música, ¿no? Para que ustedes puedan ver en el internet y todo esto. También les hablo sobre lo que es el efecto Mozart, ¿no? El efecto Mozart es algo muy interesante porque nos ayuda a ver que la música tiene un efecto muy importante en las personas. Y el efecto Mozart es dado por una persona que investigó en lo que es el niño y sus potencialidades, ¿no? En donde el ritmo y la melodía, la armonía en una música puede estimular a la creatividad, puede estimular a lo que es el canto, el lenguaje, ¿no? Para que el niño eh, pueda, pueda expresarse de una manera, ¿no? Entonces, esto del efecto Mozart lo vamos a ver en la unidad 3, ¿no? En el próximo video voy a hablar un poco más y en este de la unidad 2 les hablo un poquito más sobre lo que son los métodos pasivos y receptivos, los métodos activos, en donde les pongo ejemplos para que ustedes puedan ver qué provoca, qué cambios emocionales, qué cambios conductuales puede provocar la audición musical, ¿no? Como estimuladora, por ejemplo, de la creatividad, como ayuda, eh, uno, uno de los ejemplos de la audición musical puede ser la expresión verbal, ¿no? Que tiene la ventaja de la inmediatez. Yo les hago escuchar una música y les pregunto qué les ha parecido, qué sentimientos han tenido, cómo se han sentido, y los niños pueden expresar, ¿no? Me ha gustado, no me ha gustado, he visto que hay violines o tambores, esto, ¿no? La expresión escrita, también que es adecuada para adolescentes, no solo para los niños, en donde um, podemos escribir canciones, ¿no? O qué opinamos de la canción. En la expresión plástica, por ejemplo, del arte, el uso del dibujo como medio de diagnóstico también para conocer ciertos parámetros emocionales de los niños o de las personas. Pongamos una canción y en la canción le decimos que escriba lo que está, o describa lo que está viviendo ahí, lo que está experimentando, ¿no? Como les decía, esto de la audición musical también puede ayudarse
para estimular la fantasía, la imaginación, como un medio de tratamiento para estimular esta técnica, ¿no? Para que puedan los niños evocar ciertas cosas, crear imágenes, símbolos, emociones, ¿no? Que vengan desde lo más profundo de ellos, ¿no? Y lo que es la interpretación musical, ¿no? Mediante interpretaciones musicales con instrumentos, poder componer, cantar, también bailar, eh, para que esto les estimule. Se ha ligado muy interesantemente que el movimiento es un ente para el estimulador del aprendizaje. Por ejemplo, niños que no saben bailar, les cuesta mucho aprender matemáticas, les cuesta aprender eh, la lógica, pensar en números. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando nacemos, lo primero que hace el bebé que es moverse. Entonces está bailando, ¿no? Entonces, eh, y bueno, eso es una. También, y por último, les hablaría sobre la improvisación en musicoterapia, ¿no? Que improvisar musicoterapia consiste en expresarse espontáneamente, libre y creativamente a través de cualquier instrumento musical, ya sea también de la propia voz o del cuerpo, ¿no? Y esto fomenta el ente liberador, ¿no? La creatividad, el conocimiento de sí mismo y el conocimiento de los demás. Ayuda a la autovaloración, a la autoestima, ayuda a sentirse útiles, el conocimiento de su entorno, a ver también los puestos, los límites, eh, puede haber también un diálogo musical y eso ayuda a la persona en su autoestima. Entonces, eh, estos son métodos que ayudan a los niños y a todas las personas para poder tener un apoyo educativo, ¿no? Y bueno, y se elabora una sesión, ¿no? En una sesión de musicoterapia se tienen que elaborar ciertos elementos, que son la actividad, el objetivo, los materiales, también lo que es la música que vamos a utilizar y el tiempo, sin, sin usar mucho tiempo para la estimulación con musicoterapia, para la pedagogía musical. Se requiere máximo de 15 a 20 minutos para que el niño pueda captar lo que le estamos enseñando o tratando de que él aprenda, ¿no? Entonces, eso sería este video de la unidad 2 y nos vemos hasta el próximo video.